Como dijo, mi nombre es Angelo Ávila, soy licenciado en biología, de formación desde hace unos años entomólogo. Por el momento me he especializado en un grupo que son los escarabajos de antenas largas, que quizá los veremos en alguna otra presentación, pero esta vez me voy a dedicar a hablar algo acerca de las fobias. Básicamente la presentación o el módulo, básicamente la presentación está dividida en 4 pequeños módulos que iremos viendo a lo largo de la presentación. Entonces, lo primero es la entomofobia. Esta presentación, o por lo menos a este módulo, le quise dedicar un espacio denominado la entomofobia. Del odio al amor hay un solo paso, que es como convertir esa palabra del odio al amor, en vez del amor al odio solo un paso, o sea, así como tal esa transformación. ¿Qué diferencia un miedo fuerte de una fobia? Vamos a hacer el ejemplo de un avión. Una persona que tiene fobia nunca, pero nunca se va a montar un avión. Una persona que tiene un miedo fuerte, si va a ingresar al avión, miedo, pero sube, ¿sí? Esas son las diferencias y la fobia siempre nos va a mostrar algunos signos, sudoración, taquicardia, ansiedad, pero hay un tipo de fobias que son un poco más controlables. Realmente o en términos concretos, las fobias van a ser ese temor fuerte e irracional por algunos objetos, situaciones o momentos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una cosa. Pero imagínense que las fobias vienen desde hace mucho, pero mucho tiempo, vienen casi desde los tiempos prehistóricos, pero esa palabra fobia o el término fobia se empezó a acuñar hace 2500 años por una persona muy famosa que se llamaba Demócrito, que era un médico. Entonces, imagínense que la primera fobia que se documentó es algo muy, pero muy curioso. Bueno, se me olvidaba comentarles. El 7.1% de la población va a sufrir de fobia, ¿listo? Que es un porcentaje, puede ser alto o quizás bajo. Imagínense que la primera fobia que se documentó fue un hombre que tenía miedo a la música de flauta, pero en la noche. Si era de día, como que todo bien, pero de noche le daba pánico escuchar una flauta. Y hay otros tipos de fobias que son un poco más comunes, como el miedo a lugares con aglomeraciones, lugares abiertos, que haya muchas personas. ¿Alguien sabe el nombre de eso? El término agorafobia. Tenemos otro, que es el miedo a conducir, que eso siempre se debe a accidentes de tránsito y demás, que se llama amaxofobia. Y como vemos, hay otro miedo, que es como el más recurrente, que va a ser el miedo a la zoofobia, es decir, el miedo a los animales. Dentro de ese miedo a los animales van a haber unos muy particulares. Entonces, miedo a los insectos. Ese va a tener un término especial que va a ser la entomofobia, que es lo que venimos a hablar el día de hoy. La entomofobia va a ser una de las más comunes y de las más extendidas entre la fobia a los animales y va a ser el miedo a los insectos. Entonces, por aquí me decían que tiene miedo a las cucarachas, a los cucarrones. Dentro de esa entomofobia, digamos, tenemos la zoofobia, que es el miedo a los animales. Hay unas más particulares a los insectos que se llama entomofobia. Y dentro de la entomofobia hay otros más particulares, como uno que se llama el miedo a las abejas, que se llama apiofobia. ¿Listo? O sea, van a haber particularidades. Pero hay algo interesante, muy interesante en la entomofobia, y es que la entomofobia sí se puede tratar gradualmente a través del trato con los animales. Cuando la entomofobia es supremamente fuerte, las personas se incapacitan y no pueden ir a ciertos lugares, entonces dejan de disfrutar de ir a campo, dejan de ir a disfrutar a ciertos lugares y prefieren quedarse en casa a ver esos insectos, aunque esos ya son fobias supremamente fuertes. Pero ¿por qué sucede la entomofobia? ¿Desde dónde surge la entomofobia? ¿Uno viene con entomofobia o se desarrolla la entomofobia? ¿Qué sucede con la entomofobia? La entomofobia casi siempre va a venir en los niños pequeños o la entomofobia va a suceder desde la infancia. Y es por ese miedo a los venenos, pero particularmente va a suceder por 3 cosas, y acá es interesante que estén los papás. El primero es por los mismos papás. Lamentablemente a veces los papás pueden infundir miedo a los niños diciendo como no, qué asco, no toques el bicho, o no, ese bicho te va a picar, cuando en muchas ocasiones no va a ser de esa manera, ¿sí? Y posiblemente a los papás, quienes les infundieron los miedos, van a ser pues, los mismos papás, es algo generacional. De ahí que tengamos que romper parte de las cadenas para que los niños no tengan miedo a los insectos. Y como veremos pues más adelante, con los insectos todo bien, los insectos no nos van a hacer daño. El siguiente es por el cine y la televisión, donde el cine y la televisión nos van a maximizar características de los insectos. Entonces en las películas no vamos a ver el insecto normal, en su tamaño pequeño, sino vamos a ver al señor insecto comiendo personas, ¿cierto? O que tiene mucho veneno, o vamos a ver por cantidad de insectos, entonces una casa repleta de cucarachas en donde no se puede caminar, o que el veneno es muy potente, entonces si te pica el bicho te va a dejar paralizado. Por eso pues los niños también pueden tener miedo. Y la tercera característica que vamos a hablar más adelante es el alma de niño.
y es que también los niños pueden tener miedo a los insectos por una mala experiencia, una mala manipulación, ¿cierto? Entonces, bueno, la entomofobia va a suceder principalmente por esas tres causas, ¿listo? Puede ser por los padres, puede ser por la televisión o el cine, o puede ser por una mala experiencia, que quizás la mala experiencia no se orientó como se debía y los niños pues van a tener un temor recurrente a los insectos. Pero lamentablemente, pues ahí agradezco el apellido, me acuerdo del apellido Amador, de este tipo de espacios, porque casi siempre nos muestran en la portada de que el bicho es supremamente malo, de que el bicho nos ataca, etcétera, etcétera, pero nunca nos muestran en el contenido del libro todo lo que hay detrás de los insectos. Los insectos son absolutamente increíbles por unas características pues muy interesantes que los hace prodigiosos y que casi que lo nombremos como los reyes de la naturaleza. Ustedes pueden creer que los insectos van a ser el 66% de todas las especies en el planeta Tierra, es decir, va a ser una cantidad asombrosa. Para los niños, imaginemos que estos 10 deditos son animales, ¿listo? Y que estos 10 deditos, si quieren hagamos todos el ejercicio de los niños, de estos 10 deditos, 6 van a ser insectos. A ver, 6. ¿Qué son más? ¿Insectos o animales? ¿O los otros animales? Insectos, entonces los insectos van a ser una cantidad supremamente grande. Y ese 66% de insectos solo se van a conocer 958.000 especies. ¿Qué quiere decir? De estos 10 deditos que tenemos, solo, se conocen 958.000 especies, que eso corresponde a un solo 10%, porque realmente se dice que hay 10 millones de especies. Es una cantidad asombrosa y solo conocemos el 10%. Es decir, que de los 10 deditos, solo conocemos un dedito, los otros 9 son desconocidos. Entonces, ¿dónde estarán esa cantidad de bichos inimaginables, no? O sea, ¿cómo se hace ese cálculo si no se conoce? Uy, son supremamente controversiales. Hay un biólogo entomólogo estadounidense que se llama Terry Irwin, que falleció hace poco, y él tenía un cálculo de 30 millones de especies, que a la fecha dicen ese man está loco, incluso creo que solo era escarabajos. Lo que él hizo es con un nebulizador, o si lo trasladamos a un término más adecuado, el incienso de las abuelitas, con una máquina súper grande, tiró ese humo al dosel, a la parte superior de los árboles, y todos los bichos cayeron en una manta blanca y él empezó a hacer el conteo. Entonces dijo, si en estos tantos árboles caen esta totalidad de insectos, pues en la otra parcela o en la otra cuadrícula van a caer la misma cantidad de insectos, ¿sí? Sin embargo, estas cifras son pues tentativas. Las cifras están entre 5 millones a 10 millones, o más loco como Terry Irwin, que dijo 30 millones de especies de insectos, ¿no? Incluso lo que les digo, 30 millones de coleópteros. Entonces, lo importante acá, más allá de las cifras, es que los escarabajos son abundantes. Y hay diferentes frases que nos van a decir eso. Nos dicen que la mayoría de animales que vamos a ver en el planeta Tierra van a ser insectos. Y posiblemente si vamos a campo, lo primero que nos encontremos va a ser un insecto. ¿Listo? O hay una frase de una persona muy conocida que era Haldane, que decía que Dios tenía una apasionada, era muy apasionado por los escarabajos, y es porque hay una cantidad de escarabajos asombrosa. Hay algo también hay problemas si no utilizo el micrófono. Hay algo también supremamente importante, y es todos los servicios ecológicos y las funciones ecosistémicas que cumplen, o ecológicas que cumplen. Sin insectos polinizadores no hay plantas. Entonces tenemos polinización, tenemos control de especies que se llama depredación, tenemos el ciclaje de nutrientes, la descomposición es supremamente importante. Imaginemos que no hay insectos o no hay animales que propaguen o tengan la descomposición. Entonces lo que hacen los insectos es que mueven esos nutrientes en el suelo. Imaginemos que las cosas no se descomponen. Imaginen, habían inmensidad de elementos a nuestro alrededor sin que suceda ese proceso, y también las plantas no tendrían abono. La calidad del agua, bueno, hay muchos procesos que hacen los insectos supremamente impresionantes, y que si los insectos se extinguieran ya, en unos días, en unas semanas, los humanos y todos los animales, chao, ya no más animales en el planeta, bueno, no más seres vivos en el planeta Tierra. Y hay algo también, bueno, tienen una distribución y son supremamente prodigiosos, se van a encontrar desde el Antártico hasta el Ártico, aunque nosotros podemos problematizar el por qué están en el Antártico, ¿no? Un lugar tan frío, congelado, nieve, ¿por qué creen que están? Porque son plaga, lamentablemente los humanos los llevamos allá, y van a ser zancudos los que estén allá en el Ártico. Y van a tener, que es lo más increíble, una variedad de colores, sabores, formas, olores, y uno se preguntará, ¿sabores? Y sí, ahorita tú puedes comer insectos y tienen diferentes sabores.
¿Qué es lo que sucede con los insectos? Que los insectos por el tamaño tienen más proteína que una vaca y no van a estar en el mismo espacio ni van a causar el mismo daño ambiental. Entonces ahorita pues los insectos, el alimento de comer insectos está siendo la última Coca-Cola del desierto por las proteínas, por el bajo costo de criarlos. En España los están comiendo bastante, pero no es que, bueno, tampoco es que uno se coma el insecto como tal, sino es harina de insecto. Y llegamos al segundo módulo, que el segundo módulo se llama Relatos en 6 patas, la experiencia de ser un insecto. El primero, bueno, esta presentación la titulé Cómo amar a los insectos y no morir en el intento, y es supremamente curioso. El mejor tip que les puedo dar, bueno, nosotros vamos a diferentes talleres a nivel nacional, principalmente en Bogotá, y siempre cuando los niños ven un insecto y los papás ven un insecto, los profesores ven un insecto, lo primero que nos van a decir, ¿ese bicho pica o muerde? Entonces acá lo que les voy a decir es un tip supremamente importante. Con los años de experiencia en el museo y con los años de experiencia en campo, uno aprende que tiene que mentalizarse y uno va a decir, ese bicho me va a poder picar o morder, pero el bicho no me va a quitar ningún dedo, y eso la voz de la experiencia va a hablar, ¿listo? Entonces, si uno dice, ese bicho me puede picar, pero no me va a quitar el dedo, es importante. ¿O ustedes alguna vez han visto un bicho que quita el dedo? Uno va a pensar que el bicho es pasajero, pero ojo, los bichos tampoco es que van a picar, ¿no? Es solo mentalizarse. Si uno se mentaliza, uno se va calmando, ¿sí? Para manipular a un bicho, vamos a seguir unos consejos muy útiles. El primero es, tenemos que reconocer al insecto, qué tipo de insecto es. Entonces nosotros ya sabemos por la voz de la experiencia, los niños por la voz de la experiencia sabemos que no tenemos que manipular avispas. Y muchas veces se dice que la mejor manipulación es la que no se hace, eso bajo ciertos casos. Por las avispas, no es lo mismo que tengamos un avispero y yo la esté observando a 1 metro, a que yo esté a 5 centímetros molestando el panal. Claramente ellas me van a atacar, ¿cierto? Lo segundo, no todos se pueden manipular. Yo puedo manipular una cucaracha, yo puedo manipular un insecto palo, pero no voy a poder manipular aciadre o una avispa o una abeja, ¿listo? Lo siguiente es que, como les decía, hay que relajarnos y mentalizarnos de que si el bicho nos pica no nos va a hacer absolutamente nada, ¿listo? Para manipular los insectos lo primero que tenemos que hacer es que no vamos a gritar. Lo segundo es que no vamos a hacer movimientos bruscos o rápidos, sino siempre vamos a mantener la calma. El tercero, bueno, ese es el tercer ítem, mantener la calma. Y el cuarto es conocer nuestros límites. Nosotros no podemos obligar a una persona a que manipule un insecto. Si la persona realmente tiene entomofobia, pues la persona gradualmente hará ese proceso y quizás se podrá atrever en una primera ocasión a mirarlo, la segunda a cogerlo y así sucesivamente, ¿listo? Pero si una persona no quiere manipular el bicho, sencillamente no lo hace. Lo más importante que les puedo dar en esta charla es algo que nos ha enseñado el museo, es que debemos empezar a ver a los insectos más allá de las apariencias. Y es que casi siempre nosotros vamos a ver los insectos más bonitos, los más coloridos, o los vamos a reconocer de esa manera, ¿cierto? Pero pasa como los humanos, los feos también somos interesantes. Entonces, los bichos tienen muchas cosas que contarnos. Entonces, no solo los colores, sino podemos hablar desde lo etológico, que es el comportamiento, podemos hablar de lo ecológico, que tiene que ver con las relaciones con otros animales, podemos hablar de lo fisiológico, podemos hablar de lo morfológico, podemos hablar de muchas cosas más allá de lo que nos puede decir un bicho a simple vista, ¿listo? De ahí la importancia también de criarnos. De lo etológico, ven en la primera imagen, ¿ustedes qué ven en la primera imagen? Una serpiente, súper curioso. Pero imagínense que eso es una larva de mariposa. Lo que hace es que va a inflamar el tórax o va a hinchar el tórax y va a levantar la cabeza que tiene, a modo de que parezca una serpiente. ¿Qué hace eso? Evitar la depredación. Si un animal depredador va caminando por ahí y ve una serpiente y dice, uy no, esta me va a comer, yo mejor me voy. Pero es una oruga. Y así pasa con una cantidad de casos impresionantes de animales que mimetizan a otros. Tenemos el segundo, pues esto no es un caso local, sino es un bicho de Nueva Zelanda, que es una gueta gigante, pero hay algo muy interesante desde lo fisiológico, y es que ese bicho tiene el gusto de congelarse y descongelarse. Entonces, en donde está es un clima en donde hay mucha nieve. Entonces, el bicho puede hacer un término que en biología se llama criptobiosis, y es que se enquista y queda quietico, y puede durar mucho, mucho, mucho tiempo ahí. ¿Sí? Gueta gigante, aunque no es de Colombia. Ese bicho es mucho más grande que mi mano. Y si se dan cuenta, no se está comiendo una zanahoria pequeña, es una zanahoria grande, ¿listo? Lo segundo, podemos ver un bicho desde lo cultural. ¿Qué es lo que nos dice desde lo cultural? En México, bueno, en Colombia puede ser las hormigas culonas. Podemos hablar de relatos, de mitos. En México tienen una costumbre y es que unos escarabajos en particular los van a decorar con joyas y se los van a poner como
como algo de joyería, ¿listo? Y así podemos hablar de una infinidad de casos pues impresionantes, de los escarabajos egipcios. Lo que hay es historia por contar por parte de los insectos, ¿listo? Un dato curioso, que si me permite leerlos, es el término luna de miel proviene de la Edad Media, cuando una pareja de recién casados se les proporcionaba suficiente vino con miel para el primer mes de su vida matrimonial. Entonces de ahí viene el término luna de miel, porque les daba miel. Lo segundo es lo morfológico. Hay insectos que tienen unas capacidades y que han modificado su cuerpo para defenderse. Entonces, si ven ese escarabajo que está ahí, bueno, ese tiene unas coloraciones un poco vistosas, pero ese bicho tiene algo muy particular, y es que cuando se ve amenazado, él va a expulsar una sustancia cáusica a punto de ebullición, es decir, a 80 grados centígrados, 80 grados centígrados. Entonces, a uno lo puede quemar ese bichito, siempre y cuando se sienta amenazado. Y hay un montón de características así, pues, supremamente increíbles. A veces no hay que ni siquiera hacer la distinción entre polilla y mariposa. Incluso no debería decir mariposa, sino debería decir polilla, porque las polillas son más y son las primeras que existieron en el planeta Tierra. Pero es una polilla, es el estado larval o el estado pequeño de la familia Fingidae o de las polillas halcón. Muchas veces nosotros le hacemos el feo a las polillas, ¿no? Decimos como las polillas son feas, las mariposas son bonitas. Realmente, a opinión personal, las polillas tienden a ser mucho más bonitas, solo que las personas pues, suelen confundirlas y además que los hábitos son nocturnos. Lo que sucede es que hay más polillas. Es como decirlo de quién fue primero, el huevo o la gallina. Aquí es quién fue primero, la mariposa o la polilla. Realmente se puede decir que las mariposas son descendencia de la polilla, entonces uno no diría que las mariposas son las principales, sino las polillas son las más grandes, ¿listo? Pasamos al tercer módulo, que es las historias que nos cuentan los insectos, la otra cara de la moneda a través de los relatos. Yo podría quedar hablándoles a ustedes de lo asombroso que son los insectos, de todas las características que tienen, como las que les mostré anteriormente. Solo escogí algunas, pero aquí tomé, y es muy valioso, el saber qué mitos o relatos tienen ustedes respecto a los insectos. Y es justamente transformar o fortalecer parte de los conceptos que se tienen o de esos imaginarios que tenemos respecto a los insectos. Para ello, amablemente les solicité unas preguntas. Acá tengo que hacer un paréntesis, y es las respuestas de los arácnidos, no las respondí. Si se la podrían hacer a Carla, a la chica de mañana. Ella trabaja más con, bueno, trabaja con arácnidos, especialmente con el pseudoescorpiones, pero ella con gusto yo creo que le responderá con certeza la pregunta. Yo trabajo más con insectos. Entonces, alguien me hizo la pregunta de, ¿las abejas se mueren después de picarte? ¿Ustedes qué creen? Sí. Lamentablemente, las abejas en su parte apical o en la parte abdominal tienen un gancho. Una vez este gancho quede ensartado en la piel, lamentablemente no hay manera de que este gancho se desuna de la piel. Por tanto, ellas van a perder el gancho y van a perder una parte del abdomen. Por tanto, se eviscerarán o perderán parte del abdomen y durarán solo unas horas vivas. O sea, la muerte de ellas pues es un poco, puede durar horas, sí, pero es un poco lenta. Con esto pues van a dejar parte de su tracto digestivo, musculoso y nervioso. Pero hay algo curioso, y es que las abejas, tal como vimos con mi colega Pablo, las abejas no solo van a estar no es un grupo particular, sino es un grupo de varios insectos. Entonces las abejas van a estar en los himenópteros, y en los himenópteros van a haber un grupo gigante de avispas, hormigas, abejas, avispas parásitas, bueno, muchos tipos de familias, ¿sí? Las avispas cuando pican no pierden el aguijón. Hay algunas hormigas que pican y tampoco pierden el aguijón, ¿listo? Las abejas son las únicas que pierden el aguijón una vez hace esa punción. Bueno, la siguiente pregunta es, las moscas verdes que tienen colores como metalizados son porque comen excremento y están en la basura, y si te piquen te prenden infecciones. Entonces, esto lo vamos a dividir por varias partes. Entonces, los insectos tienen diferentes tipos de coloraciones. Podemos hablar que tienen coloraciones estructurales y coloraciones químicas. Hay algunos insectos, que son muy pocos, que la coloración que tienen la adquieren por medio del alimento. Es decir, que si se alimentan de una planta verde, los estados inmaduros de ese animal van a ser verdes, pero eso sucede en unas ocasiones muy especiales. Lo que sucede con la mosca es que la mosca pues realmente es de ese color metalizado, y muchas veces nosotros en biología no le podemos dar una solución a ciertas preguntas. Entonces, si me preguntan por qué es verde o por qué tiene esos colores metalizados, puedo decir que quizás de advertencia, pero más allá de eso no les puedo dar una razón, porque pues tendríamos que ver el proceso de cómo evolucionó y demás, ¿sí? Les estaría mintiendo si les doy una razón un poco más específica. ¿Comen excremento? Estas moscas van a ser de la familia Califoridae, aunque hay unas muy parecidas que son de la familia Sarcophagidae. ¿Qué tienen de característica estas moscas? Y es que van a ser saprotrofas y necrófagas. ¿Qué quiere decir que son saprotrofas? Es que se van a alimentar de alimentos
valga la redundancia, en descomposición y van a ser necrófagas porque se alimentan de carne en descomposición. Pero también hay una contra, y es que, ¿por qué no dejamos que las moscas se acerquen a nuestra comida o a nuestros alimentos? Por los huevos y porque las pisan. Ellas muchas veces al estar en superficies que tienen ciertos virus, bacterias, pues van a quedar adheridas a las patas. Y si las moscas van al alimento, pues lo van a contaminar, nos puede dar miasis. En caso de las califoriae, nos pueden transmitir más de 65 enfermedades a nosotros y a los animales. Pero ojo, no hay que estigmatizar justamente a estas moscas, porque estas moscas cumplen un papel supremamente fundamental en los ecosistemas y en nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos combatirlas? Es tener buenos hábitos, tener buena limpieza en nuestros hogares para que no estén esas moscas. ¿Listo? Sapro es descomposición, trofa es alimentación. En necrófagas, carne muerta, y fagas, alimentación, si mal no estoy. ¿Listo? Miosis es una enfermedad que puede causar al alimentarse, sucede más con el agua, es a consumir alimentos que no están en una condición como apta para el ser humano y que tienen virus o bacterias. Hay diferentes animales que van a tener estas coloraciones metalizadas, algunos son por advertencia, otros son por camuflaje. Hay algo muy curioso, uno ve esos animales muy vistosos y uno diría, eso en la naturaleza usted los va a ver full, los va a ver de una. Lo que pasa es que posiblemente nosotros los humanos, por tener el tipo de visión que tenemos, sí los podemos ver, pero otros animales tienen otra gama y otro rango de visión que esos colores metalizados se les hacen imperceptibles, ¿listo? O sea, no tenemos que sobreponer todo a nuestra visión. Hay muchos insectos que tienen esos colores metalizados. Bueno, la siguiente es, los chufuscos negros, si te tocan te pueden pudrir la mano o generar un sarpullido. Bueno, en biología, tal como lo dijo Pablo, nosotros manejamos como tal dos tipos de lenguaje. Manejamos el español, manejamos el latín, pero no es que en el latín nosotros leamos latín, hablemos latín, etc. Nosotros solo manejamos el latín para los nombres de las especies. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hablamos en español de una especie, vamos a hablar siempre del nombre común o el nombre vernáculo. Entonces, alguien me dice, los chufuscos negros. Sí, ese es el nombre común a ese tipo de larvas de lepidópteros que tienen erusismo, bueno, tienen pueden causar irritación. Lo que pasa es que chufuscos negros pueden ser muchos chufuscos negros, o sea, pueden haber demasiados. Pero si nosotros hablamos de nombre científico, digamos, no sé, Lonomia, me voy a inventar un nombre, Lonomia rugabilis, estamos hablando de un bicho. Si hablamos de chufuscos negros, podemos hablar de Lonomia rugabilis, Lonomia iridescente, etc. ¿Listo? Pero es importante los dos tipos de nombres. En este caso, los chufuscos negros entonces sí son esos escarabajos peluditos que tienen setas. Entonces dice, los chufuscos negros si los tocas te pueden pudrir la mano o generar un sarpullido. Hay algo interesante con estos bichos y acá la frase de Don Ramón significa peligro. Debemos tener cuidado con ciertos tipos de animales, realmente es una proporción muy pequeña de los insectos que sí nos pueden hacer daño. Hay unas especies de lepidópteros, de gusanos, que van a tener erusismo o van a ser tóxicos, que al contacto con unas setas que tienen entre esa pubescencia, entre esos pelos, tienen una toxina o un veneno. Entonces, ¿alguien sabe cómo se les llaman los accidentes con serpientes cuando una serpiente los pica? Se llaman accidentes ofídicos. En mariposas se llaman erusismo o lepidopterólogos. Bueno, ahí me equivoqué un poco con el término, ahorita ya se los digo bien, ¿sí? Lepidopterismo se llama, perdón, ese es el término, erusismo o lepidopterismo. ¿Qué es lo que sucede con estos bichos? Realmente casi que ningún bicho tiene la capacidad de matarnos. Y lo que quiero, por favor, que entendamos acá, es que no tenemos que discriminar a los bichos, solo que esta pregunta justo salió ahí, ¿listo? Lo que sucede es que en Colombia y en otros países de Sudamérica tenemos unas especies en estado larval de mariposas que son peligrosas, como los géneros Lonomia, Gilesia, Megalopille, Automeris, todas son polillas. Estos son unos ejemplos y es para que las tengamos en cuenta. Las personas de campo son supremamente sabias y si le quieren preguntar de bichos y animales a alguien, a una persona de campo les dirá todo lo hecho y por saber de un bicho. Y les hablará de nombres vernáculos o de especies o de nombres comunes, que eso es supremamente importante. ¿Qué es lo que sucede con estos bichos que van a producir sarpullido? En el caso de esta de aquí, de la oruga pollo, nos puede causar fiebre. Lamentablemente tenemos una especie que es muy peligrosa, que es esta que vemos acá. Esta en algunos casos puede producir hemorragias graves y hay algunos pequeños casos acá en Colombia que ha producido la muerte ante el contacto de ese bicho. Desde que está acá. Esa es Lonomia, efectivamente.
La de acá es Gilesia, la de acá es Automeris y la de acá es Megalopille. ¿Listo? Lo que pasa es que hay muchos bichos que son parecidos a esos. Acá en el kilómetro 26 vía Soacha, bueno, en la Reserva Natural Chicaque, que queda muy cerca de Bogotá, ahí pueden encontrar parecidas a la onomia, entonces muy cerca las podemos ver, en el campo las podemos ver comúnmente. Estas pollo casi siempre están en clima caliente, pero son recurrentes. Lo ideal es, si las vemos en la casa, pues las trasladamos. Si las vemos en campo, las dejamos quieticas, ¿listo? En algunos casos los adultos pueden tener, pueden causar ese sarpullido, pero pues no tan grave como los adultos. Ese sarpullido se puede dar por el contacto directo con las setas, o si estas se hicieron mudas y por ahí quedó el exoesqueleto, o cuando hicieron la pupa y los filamentos de las pupas quedan por ahí, o si uno manipula la pupa. Pero lo mismo, no recriminalicemos, no discriminemos a los bichos, que los bichos no tienen la culpa de ser así, son métodos de defensa que tienen, ¿listo? Claro, totalmente. De ahí la primera frase que no le leí de la presentación, de qué pasa si un bicho nos cuenta las tragedias que pasan en el diario vivir, ¿no? El segundo, si mi gato se comió un mosquito vivo, ¿le puedo chupar la sangre de los intestinos? Pues a esta pregunta no le podríamos tener una respuesta científica. Lo que hice fue que hice una probabilidad de que lo que podría pasar. Quizás por la saliva, por el componente químico de la saliva, por ese proceso de masticar, el proceso mecánico, posiblemente muera. Si no, por esto no falleció, quizás por los jugos gástricos, sí muera. Y quizás creo que la menor preocupación del bicho sería picar ya estando allá adentro. Yo también alguna vez escuché que que los gatos ni los perros deben comer insectos porque la pasan mal. Bueno, las gallinas, ¿han visto que las gallinas a veces comen insectos? Que se comen unas mantis grandes, muchas veces les quedan atragantadas por las púas que tienen los bichos. Entonces dejan de comer bichos porque aprendieron. Tienen alma de niño también, ya saben que no tienen que comer eso. Entonces con esto también tengo otros datos curiosos con los dípteros o con los zancudos, y es, en los zancudos, el que pica no es el macho, es la hembra. Los machos se alimentan de vegetales, bueno, no es que coman vegetales, se alimentan de los líquidos de las plantas. Las hembras sí son las que pican. Imagínense que tienen unos hábitos alimenticios muy interesantes, tanto que si una persona tuviera los mismos hábitos alimenticios de un insecto, tendría que, si yo peso 68, que obviamente no va a pesar 68, yo tendría que comer por cena otros 68 kilogramos. Es decir, tengo que comer mi propio peso. Lo que harían los zancudos es que comen el propio peso en sangre. O sea, cada banquete que se dan es supremamente grande. El siguiente es que hay personas que tienen una atracción natural propia por los mismos insectos. ¿Les ha pasado que hay una persona que lo pica más que a otra persona y dice por qué lo pica más a él y no? A mí claramente también ya saben por qué no me pican, porque soy flaquito, ¿no? Pero también se da porque los insectos se van a atraer más por el dióxido de carbono. Entonces hay unas personas que tienen un olor o emanan más dióxido de carbono que se les hace más interesantes a los insectos, a sus mosquitos, que a otras personas. ¿Listo? ¿Cuáles son los insectos que más debemos preservar y difundir su cuidado? Es supremamente interesante, pero la pregunta quizás no es tan bonita, porque todos los insectos, desde los zancudos hasta las mariposas, deben ser cuidadas. Lo que sucede es que hay muchísimos animales que se alimentan de zancudos, y de lo que más se van a alimentar de zancudos. Si una ave que se alimenta exclusivamente de zancudos se le desaparece el alimento, pues yuca, ya no hay pájaros. Y si no hay pájaros, no van a haber otros depredadores que consuman pájaros. Entonces mamífero fuera, y si nosotros no tenemos que comer. Hay muchas veces una cadena alimenticia en donde si no hay zancudos, desde lo más basal, pues nosotros ya tampoco existiríamos. Por tanto, la respuesta se soluciona con: todos los animales tenemos algo que es un valor extrínseco y un intrínseco y extrínseco. El valor intrínseco es mucho más importante que el extrínseco. El valor intrínseco es el derecho a la vida. El hecho de que está vivo ya merece que tenga respeto. Entonces ningún animal puede ser más importante que el otro. Hay dos tipos de valores: el valor intrínseco, que es el derecho a estar vivo, porque está vivo merece respeto, y el valor extrínseco, que es el valor que puede tener por usos. Entonces los insectos tienen un montón de usos increíbles, desde controlar plagas, ser vectores, mantener plagas, tiene muchos, desde la biomimesis, que muchos de los modelos que nosotros tenemos y que son súper eficientes en la robótica es a través de los insectos. En el arte, creo que más que nada en el arte se han plasmado insectos. Ese es el primero. Eso sería un valor extrínseco, digamos, utilizar las abejas para calmar el dolor de la artritis.
Y lo segundo que mencionas es justo lo que les decía de hay que mentalizarse y cambiar parte de ese chip. Si un bicho lo pica, uno sabe, uno no se va a morir, no le va a pasar nada grave. Cuando uno se mentaliza que el bicho lo pica y que que lo puede seguir picando y demás, uno dice, pues mi integridad física va a estar bien, o sea, no habría el por qué asustarme. Ya para las próximas picadas, ya uno no puede tener el bicho comiéndosele la mano y uno está tranquilo y solo lo retira y ya. No hay inconveniente, ¿sí? Siempre y cuando siempre hay que tener respeto por el animal y tener un buen cuidado ante él, ¿listo? ¿Cuántos puntos tienen las mariquitas? Este se responde con dos elementos supremamente importantes. Imagínense que mariquitas hay un montón. Entonces, por tanto, con la pregunta ¿cuántos puntos tienen las mariquitas? Pues no es algo que podamos decir que todas las mariquitas tienen el mismo número de puntos. Como hay una diversidad increíble de insectos, hay mariquitas que tienen 7, 10, 6, 8 puntos. Eso depende de la especie, ¿listo? Lo segundo es que, lamentablemente, la presencia de más puntos, la presencia de menos puntos, significa que hay cambio climático o que las temperaturas en un sitio están aumentando. ¿Por qué? Cuando nos vamos a tierra caliente, ¿qué preferimos? ¿Vestirnos de negro o vestirnos de blanco? ¿Qué pasa si nos vestimos de negro? Hay más absorción de calor. Hay mucha más absorción de calor. Entonces, si hay una mariquita que está en tierra caliente, ¿de qué creen que se vestiría? O sea, ¿ustedes creen que está bien que se ponga los puntos negros? Va a tener más calor. Por tanto, va a haber ausencia de esos puntos negros, aunque sea la misma especie. ¿Pero qué nos indica eso? Que se pierdan los puntos negros, que hay calentamiento global, porque si esa especie antes estaba en un sitio y está perdiendo puntos es porque está aumentando la temperatura y eso es algo supremamente malo. Casi siempre nosotros hablamos de la apis mellifera, que es la abeja que nos da miel. Lamentablemente, esta abeja, como esta mariquita, no son nativas, no son de Colombia, no son de Sudamérica. Esta mariquita es asiática. Lo que pasa con esta mariquita es que es interesante porque es una excelente cazadora y nos ayuda a combatir plagas. Bueno, plagas que están en los cultivos, cuando se llaman plagas, ¿sí? O sea, ¿me entienden? Lo que pasa es que con las especies invasoras y que se mantienen mucho, entonces, voy a poner esa abeja porque nos da mucha miel. Voy a poner esa marquita porque combaten muy bien las plagas. ¿Qué es lo que pasa? Que combaten también las cosas que empiezan a desplazar las especies nativas. Y nos empezamos a quedar sin especies propias de lo de nosotros por bichos que no son de acá y que nos causan un daño. Esas mariquitas verdes sí son de nosotros. Lo que pasa con las abejas, también más allá de la apis mellifera, es que tenemos otros tipos de abejas, de abejorros, y las abejas producen mucha más miel que la apis mellifera. Pero preferimos tener la apis mellifera pues porque hay una metodología de cría y demás. Y ahora es criar lo de nosotros, ¿listo? Estas, bueno, acá también me disculparán, estas que ustedes están viendo no son de acá de lo local, pero pues es el mejor ejemplo para mostrarles que mariquitas hay un montón, y de colores y de muchos puntos. La siguiente pregunta, ¿por qué las luciérnagas alumbran? Es verdad que los cucarachones se meten en los oídos, y había otra pregunta que la pasé a otra diapositiva. Entonces, ¿por qué las luciérnagas alumbran? Las luciérnagas son escarabajos. ¿Alguien ha manipulado una luciérnaga o lo ha cogido? Se dan cuenta que la parte ventral, o sea, acá esta parte, tienen como algo blanco, unos segmentos blancos. Esos segmentos blancos van a ser cavidades en donde se van a verter dos sustancias diferentes, la luciferina y la luciferasa. Estas dos sustancias, una vez se mezclan, junto al oxígeno, van a producir luz, y esa luz no va a producir calor. Sin embargo, la pregunta acá, perdón, no tuve el error, no es por qué las luciérnagas producen luz, o no, si es por qué las luciérnagas producen luz, no cómo. ¿Por qué las luciérnagas producen luz? Aunque todavía no se sabe bien cómo producen la luz y por qué, bien se puede entender que es por el apareamiento, entonces es en búsqueda de pareja, ¿listo? También puede ser de defensa. ¿Han visto que hay un pez en las profundidades que tiene como una lucecita? Muchas veces también puede ser por depredación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿las cucarachas soportan la radiación y si son hermafroditas? Entonces, algo importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las cucarachas sean...? Bueno, acá también, perdón. La pregunta no es si las cucarachas aguantan la radiación, sino si hay otras especies de insectos que aguantan la radiación. Las cucarachas van a aguantar una gravedad muy fuerte y van a aguantar la radiación. Y es nuevamente lo que intentaba hacer en las diapositivas. Quizás son animales que no llamen mucho la atención, pero con algunos datos curiosos pues hace que se incremente lo carismático. Imagínense
que las cucarachas sí aguantan la radiación. Los seres humanos vamos a aguantar 600 watts, que es como la unidad de medida con la que pues, se mide la radiación. Las cucarachas van a aumentar 3200 watts, o sea, aumentan un montón más que los seres humanos. Pero hay otros insectos que van a aguantar muchísimo más. Las moscas de la fruta van a aguantar 64.000 watts, la fruta. Y los bracónidos, que es una especie de avispa parásita, van a aguantar 180.000 watts, o sea, un montón. ¿Qué es lo más curioso de esas avispas? Que las avispas no van a perder esa capacidad reproductiva y posiblemente las crías no van a tener problemas con, bueno, que habitualmente sabemos que una persona sí tiene radiación, ¿no? La segunda es que si son hermafroditas. Más allá de ser hermafroditas, pueden ser partenogenéticas. Ya les voy a explicar más adelante también el término de partenogenéticas con un ejemplo en vivo. La siguiente pregunta es, mi madre decía que habían que sacar las polillas porque tenían un polvo venenoso en las alas. Yo con eso complemento, ¿no han escuchado que dicen que si les cae el polvo en los ojos puede uno quedar ciego? Y el siguiente es, ¿las polillas se comen la ropa? Entonces, con la primera pregunta, las mariposas, y con lo que comentó mi colega Pablo, están recubiertas como de unas tejas. ¿Esto les parece unas tejas como de una casa? Ustedes me dirán. Bueno, esas tejas en las alas se llaman escamas, y esas escamas le permiten volar. Esas escamas, cuando nosotros las vemos con un microscopio, se van a ver así, pero normalmente si las manipulamos va a ser un polvo, ¿cierto? Si ese polvo nos va a caer en los ojos, lo máximo que haga es que nos irrite, pero no vamos a quedar ciegos. Y ese polvo no va a ser venenoso, ¿listo? La segunda, las polillas se comen la ropa así. Lo que pasa es que hay algunas prendas que se alimentan, te termino y te doy la palabra, se alimentan bueno, hay algunas prendas que son de origen animal, de origen vegetal, de lana, por tanto van a haber algunas larvas de mariposas, de polilla principalmente, que se van a alimentar de esa ropa porque es de fibra de origen vegetal, ¿listo? Y llegamos al cuarto módulo, quizás el módulo un poco más divertido, que se llama encuentros cercanos del tercer tipo, y es la apreciación a través del observar. Importante, no es necesario tampoco siempre la manipulación. El observar, ¿qué nos han enseñado acá siempre nosotros del observar? ¿Que el observar qué es? Lo visual, ¿cierto? Pero el observar es sentir, tocar, oler, ¿listo? Nosotros tenemos una temperatura corporal que quizás a muchos insectos no es habitual que les guste. Entonces, la mayoría de insectos y arañas no van a hallar un refugio en las orejas, en la nariz. Pero hay unos casos muy particulares de gente muy de malas que un insecto les ingresó en la oreja, les ingresó en la nariz, bueno, les ingresó en la oreja y tienen crías y demás. Lo que pasa es que esos sitios suelen ser muy húmedos y pues allá pueden desarrollarse, pero pues casi siempre esos bichos son muy grandes para las orejas. Pero como dicen, de que las brujas las hay, de que hay esos casos, las hay. Míralo. Sí, es un insecto palo. Estos son insectos palo. Sí, cuidado. Sí, todos los vamos a manipular. Entonces, vamos a escuchar. Estos insectos, como les dijo Pablo, van a ser el orden. Fasmato, no vamos a gritar, nena. Recordemos las normas. No vamos a morder, no. No vamos a gritar. Pero a la madre. Entonces, este es un insecto palo. Mira, entonces, miren lo bonito y si nos puede hacer daño un insecto. Miren. ¿Ya? ¿Está muerto? ¿Vas a estar explicando? ¿Cuándo tiene? Sí. ¿Cuándo está cuando está haciendo viendo que se le... Justamente, eso es supremamente interesante lo que dice ella. ¿Por qué no Y se está moviendo? ahí ya hay un alma también naturalista por parte de ella, Sí. por medio de la observación. No se mueven. Ese movimiento es cripsis y es que va a intentar imitar los movimientos del ambiente. Entonces va a pasar desapercibido con su forma de rama y pues haciendo el mismo movimiento, entonces no va a ser depredada. Es un palo. ¿Por qué? A ver. Entonces, ella también nos decía, o alguien nos decía que parece que estuviera muerto, ¿cierto? Lo que pasa con este bichito es que este bichito va a tener algo que se llama tanatosis, es decir, que se va a hacer el muerto. Entonces, si coloco el bicho acá, ya, se murió. Oh. ¿Sí?